Muy bien, entonces, ya sin más preámbulos, vamos a dejarlos con la primera conferencia. Isaac, si me puedes compartir tu pantalla, por favor, ya para iniciar. Vamos a darle un momentito a Isaac. Listo. Listo, todos tuyos, Isaac. Muchas gracias, Mike, mi buen Miguel Ángel Ochoa. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y por darse el tiempo también a ustedes de estar presentes en esta serie de presentaciones. Yo, por mi parte, no puedo hablar, pero sí puedo hablar por parte de los demás. Van a ser pláticas que van a ser de gran provecho, que yo creo que van a cumplir con la expectativa. Y bueno, se me movió la diapositiva. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar porque pues, realmente no me puedo colar con toda la presentación. El tema que les vengo a hablar, más allá de lo que se puede entender del título, tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo. Y eso de pensar que la diabetes es diabetes, eso es lo primero que quería que quedara acentuado, porque pues uno pudiera pensar, bueno, ¿qué tan distinta puede ser la situación actual en el tema de diabetes a la que teníamos antes? Y bien, estaba viendo las encuestas, ya vi los resultados y ya me doy una idea de más o menos qué percepción tenemos. Yo creo que sí les va a ayudar mucho las cosas que vamos a ver ahorita. Y lo que más me interesa es que ustedes vean lo que es primordial. Lo que realmente importa en este momento ante esta situación que es esta era que estamos viviendo el COVID-19. Es una era típica y es un momento en el cual las medidas de salud y los conocimientos se están poniendo a prueba, y sobre todo en un tiempo muy corto. Lo que quiero que quede, o con lo que quiero empezar, o la idea principal que quisiera que se llevaran todos ustedes, es que existe un escenario muy distinto para el paciente con diabetes antes de COVID y durante COVID. Es decir, existen una serie de medidas que se tienen que adoptar, ya sea para prevenir o preparar al paciente en dado caso que tenga diagnóstico de COVID, y la otra es qué pasa cuando el paciente es diagnosticado. ¿Okay? Eso es lo primero que quiero que quede acentuado, porque es un escenario muy distinto entre uno y otro. Es muy distinto el escenario de un paciente con diabetes que está controlado, y es muy distinto el escenario de un paciente con diabetes que no está controlado una vez teniendo COVID. O sea, en el escenario de COVID, ¿está el paciente controlado o no está controlado? Y bueno, eso es lo primero que quería que quedara bien en claro, que no se perdiera. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar porque tengo que aventarme este tema en menos de 30 minutos. No me voy a detener en definir qué es diabetes. Yo creo que la mayoría aquí ya sabemos qué es diabetes. La pregunta no es si ustedes saben qué es diabetes. La mayoría aquí somos profesionales de la salud. La pregunta realmente es si el paciente al cual uno ve, al cual uno trata, sabe qué es diabetes. Y uno pudiera pensar, bueno, Isaac, pues mi trabajo no es estar dando la definición de cada enfermedad, pero muchas veces empezamos la consulta y ni siquiera sabemos si el paciente siquiera sabe qué enfermedad es la que tiene. Y a veces no podemos avanzar, y esto se debe a que existen una gran cantidad de mitos acerca de la enfermedad. Existen una gran cantidad de creencias, las cuales están equivocadas, y no solamente en el paciente, también algunas creencias o mitos puede recaer inclusive en el sector salud. Prueba de esto, y siempre lo pongo cada vez que puedo, cada vez que toco el tema de diabetes, es que por lo menos, según los datos del 2017,
no sabemos todavía qué tanto han cambiado, pero al menos en esta cifra, 76% de los mexicanos creía que la diabetes es causada por un susto. ¿Ok? No concibe que sea el sobrepeso, no concibe que sea problema de alimentación y sedentarismo. La mayoría de los mexicanos cree que se debe a un grado de estrés. Esto tiene una explicación un poco más profunda respecto a la coincidencia que hay con el momento en el diagnóstico y a qué se lo atribuyen, pero aún así es un mito que todavía recae mucho en la sociedad. Entonces nos da una idea de cómo esto, así como existe este mito, existen creencias equivocadas acerca de la diabetes. Y esto merma el tratamiento, ¿ok? No podemos hablar de un avance con el paciente si primero no resolvemos lo más básico, que son creencias erróneas que tiene acerca de qué es diabetes, cómo funciona, porque si no resolvemos eso, pues difícilmente va a entender por qué es importante pegarse al tratamiento médico, por qué es importante hacer ejercicio, por qué es importante seguir el plan de alimentación si ni siquiera concibe lo más básico. Ni se diga qué tipo de diabetes tiene. Hay pacientes que no saben ni siquiera qué tipo de diabetes hay. Es más, hay pacientes que regularmente me preguntan que si qué diabetes tienen, si tienen la diabetes mala o la diabetes buena, que si tienen la diabetes que es más agresiva o que si tienen la diabetes que no mata tanto. Pues la respuesta creo que todos la sabemos, no existe una diabetes buena ni mala, simplemente existe una diabetes en la cual pudiera ser un poco más difícil el control o pudiera tener más peculiaridades con el tratamiento, pero al final de cuentas, ninguna diabetes es peor que otra, simplemente tiene sus peculiaridades. Actualmente el problema que tenemos con COVID-19, con el coronavirus, es que si bien existen otras enfermedades que también aumentan el riesgo de muerte en los pacientes, como es el caso de obesidad, como es el caso de hipertensión, entre otras complicaciones, muchas de esas complicaciones tienen que ver con complicaciones derivadas del mismo descontrol glucémico, no solamente de la obesidad. Dicho sea de paso, el simple hecho de tener una enfermedad, digamos una infección, hace que los niveles de glucosa se mantengan inestables. En el caso de COVID-19 no es un tema ajeno, no es un tema inherente. Y esto se debe a que una vez que el sistema inmune se ve afectado, se vuelve un poco más difícil mantener cifras óptimas de glucosa y de tener un mejor control aún con los mejores tratamientos. A la par, el virus se vuelve un poco más resistente, puede prosperar más, sobre todo en escenarios donde hay hiperglucemia. Y cuando hay hiperglucemia, al mismo tiempo, existen mayores dificultades de que el sistema inmune pueda trabajar correctamente. Y si esto lo unamos a que la hiperglucemia puede desestabilizar otras comorbilidades del paciente, pues le damos un escenario perfecto para que el riesgo de muerte se vea aumentado. Y es por eso que hablo acerca del escenario distinto entre un paciente que se contagia teniendo buenos controles y un paciente que está completamente descontrolado. Si bien antes pensábamos que el control glucémico era simplemente, el tratamiento de la diabetes era simplemente controlar la glucosa y punto, y controlar la hiperglucemia y punto, pues hoy en día sabemos que la hiperglucemia tiene varios mecanismos, que no solamente es como no hay insulina y tengo hiperglucemia. Sabemos que hay distintos factores que tienen que ver con el decrecimiento de las células beta, tienen que ver con el decrecimiento también de la masa muscular, el exceso de tejido adiposo, el exceso de producción hepática de glucosa, entre otros mecanismos los cuales hacen que se tengan que utilizar distintos tipos de fármacos dependiendo del escenario, dependiendo del estadio en el cual se encuentra el paciente. Es decir, al paciente hay que explicarle que la diabetes en sí es un estado de cambio. Es muy común que se explique esto, pero se utilizan las palabras equivocadas. Muchas veces se dice, ¿sabes qué, Manuel? Fulanito paciente, tú tienes diabetes y tu diabetes con el tiempo va a ir empeorando. ¿Esto qué hace? Que el paciente piense que él va a empeorar, cuando en realidad lo que pasa es que sí, a lo largo del tiempo, la función pancreática se puede ir deteriorando. Hablando específicamente de la diabetes tipo 2. Hola, Rubén. Mandando un saludito.
Sabemos que en otros tipos de diabetes, como la tipo 1, es un proceso agresivo y constante, pero si hablamos en el mayor número de los casos, que es la diabetes tipo 2, el paciente tiene que entender que dependiendo de la situación actual en la cual se encuentra su diabetes, es el tipo de tratamiento que tiene que llevar. Y esto puede llevar varios mecanismos y por lo tanto, sí, la diabetes es un estado de cambio, sí, el páncreas va empeorando su función, pero la clave es que vamos ajustando el tratamiento, vamos ajustando su ejercicio, vamos ajustando la dieta para mantener controles de glucosa óptimos, ni muy altos ni muy bajos. Técnicamente la diabetes, yo lo concibo como un estado de equilibrio. Tratamos de que tenga un equilibrio. Entonces, cuando le explicamos esto al paciente, esto puede provocar que la transición al tratamiento sea un poco más llevadera, más fácil. Recuerden, yo ahorita lo que les quiero dar es las herramientas básicas para que al momento que llegue un paciente con diabetes, no se nos escape esto, porque yo pienso que esto es de las cosas más importantes, mucho más allá de irnos a temas más complejos. ¿Y esto por qué lo comento? Porque el paciente llega con dudas. Tal vez no pregunta todo, pero no significa que no tenga dudas. Y a veces es muy importante hacer muchas preguntas acerca de qué piensa de la enfermedad, qué piensa acerca del ejercicio. Muchos pacientes creen que ahorita no se tiene que hacer ejercicio por el tema del COVID. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que me refieren que dejaron de hacer ejercicio por miedo a ser contagiados, lo cual es entendible. Sin embargo, sabemos que la evidencia demuestra que existe un menor riesgo, vaya, la probabilidad de contagio al hacer ejercicio al aire libre es mínima y ni se diga usando cubrebocas. Alguien podría decir, ¿sabes qué, Isaac? Yo lo veo muy riesgoso y yo prefiero que no haga ejercicio. Pero pongamos las cosas sobre una balanza. Una de las cosas de los tratamientos que ayuda a controlar la glucosa, o vaya, el mejor hipoglucemiante que existe hoy en día es el ejercicio. Puede ser hasta inclusive un mejor hipoglucemiante que cualquier medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que darle miedo al paciente en tiempos de COVID, decirle que se cuide extremadamente, lo puede llevar a tomar acciones las cuales no le van a beneficiar para el correcto control glucémico. Y si ponemos las cosas en la balanza, el riesgo de terminar en un hospital por un mal control no solamente lo va a conllevar a tener menores controles, sino que también va a terminar en el hospital. Si termina en el hospital, pues estamos aumentando el riesgo de que realmente sí se dé el contagio. Tenemos que poner las cosas sobre la balanza, qué conviene más y conviene menos. El paciente tiene no solamente estas dudas, tiene otras dudas como, por ejemplo, si su insulina lo va a dejar ciego, a veces no sabe ni siquiera qué es glucosa, incluso hasta pasa más tiempo cuestionándose el por qué le dio diabetes por encima de qué acciones debo de tomar para tener un buen control. Una de las dudas que me surgen mucho, por ejemplo, en el tema de alimentación, de no comer carbohidratos, es que el paciente cree que si él tiene un mal control, inmediatamente se debe a la dieta, cuando no siempre es así. Ejemplo, muchos pacientes le tienen miedo a subir su dosis de insulina y sacrifican o dejan de comer porque ellos conciben que aumentar la dosis de insulina es el equivalente al fracaso, es el equivalente a que se está portando mal. Cuando en realidad cualquier nutriólogo, o vaya, la mayoría de los profesionales de la salud, debemos de entender, debemos de nunca olvidar, que al final un paciente requiere una N cantidad de calorías y requiere una N cantidad de carbohidrato. Entonces, si se está cumpliendo la dieta correctamente y no hay buen control, y está haciendo ejercicio, está siguiendo su tratamiento médico, lo más probable es que requiera una mayor dosis de insulina o que se cambie el esquema. Por poner un ejemplo, cuando muchas veces el paciente piensa que es al revés, que si no tiene buen control, automáticamente tiene que dejar de comer. Y muchas veces hasta se llegan a desnutrir, solamente por el miedo de modificar su tratamiento o por el miedo de volver con su médico, porque como no tienen buen control, piensan que están fracasando, piensan que están haciendo las cosas mal, cuando en realidad no siempre es así. ¿Cuáles son las metas nutricionales con el paciente con diabetes? Hay metas muy específicas, hay metas las cuales no nos podemos salir por más beneficios que uno puede encontrar en muchos tipos de dieta. La mayoría sabemos cuáles son los modelos de dieta avalados, pero muchos de esos tienen que ver
tienen que ver con el problema que tenemos actual. Más del 75% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y muchas de las acciones que tenemos que tomar para mejorar el control glucémico tienen que ver con la misma causa, de las principales causas de diabetes. Inclusive, la misma pérdida de peso nos puede ayudar a alcanzar niveles óptimos de glucosa o hemoglobina glucosilada con el simple hecho de la pérdida de peso, independientemente de si se tienen óptimos controles en la cantidad de carbohidrato o si se está haciendo un consumo riguroso de evitar N cantidad de azúcar en la dieta. También aquí hay un sesgo que tenemos que cuidar y es cómo definimos sobrepeso y obesidad, cuando ya sabemos que realmente el IMC quedó ya fuera de validación y lo que realmente nos tenemos que fijar es en el porcentaje de grasa y si se puede, idealmente, evaluar el índice de grasa visceral. En su defecto, también podemos tomar como técnica de medición la cintura talla. Esto lo comento porque muchas de las consultas también se realizan vía online, como lo hacemos en este momento, y obviamente eso hace que la probabilidad de que tengamos esos datos pues no sea posible. Sin embargo, la medida de cintura puede ser un dato suficiente para poder medir de manera más fiable el progreso que está teniendo el paciente y realmente saber si está en riesgo o no, o si está, o si va en buen camino o no. Es importante recalcar que en la dieta del paciente con diabetes, al igual que en la dieta de un paciente con sobrepeso y obesidad, se debe de buscar preservar la masa muscular, ya que aquí es donde se fija principalmente, aquí es donde principalmente lleva la insulina la energía del cuerpo, a la masa metabólicamente activa. Entonces, preservar y vigilar eso, ya sea con las recomendaciones correctas de proteína, con recomendar, sobre todo en los adultos, los ejercicios de fuerza, entre otras recomendaciones que ayuden a eso, serán de vital importancia para que también haya un control glucémico en el paciente. No se trata solamente de hacerlo perder peso nomás porque sí. En los lineamientos dietarios, por más que se hable acerca del control de hidratos de carbono, por más que se hable acerca de dietas hiperproteicas, la ADA establece que dietas menores a 45% de carbohidratos no muestran ningún beneficio en el paciente. ¿Ok? Este porcentaje se utilizan también en caso de diabetes gestacional. Alejandra inclusive les va a hablar un poquito más adelante de ese tema. Y los requerimientos de proteína, sobre todo cuando se busca perder peso, pues se deben de buscar que sean lo más óptimos posibles. En una clase pasada ya Raimundo Bernal habló del tema y hablaba acerca de requerimientos que van más allá de 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso y tratar de mantener las grasas en menor proporción, aunque sabemos que dependiendo de los cálculos que haga uno puede jugar más con eso, uno puede jugar más con reducir carbohidratos y aumentar grasa y viceversa, pero en diabetes sí tratamos de que los carbohidratos no se eleven idealmente máximo al 55% y en algunos casos eso ya pues puede representar mayor incidencia de hiperglucemias. El consumo de fibra, hay distintas maneras de calcularlo, pero casi toda la evidencia apunta a un consumo mayor a 35 gramos de fibra. El otro tema con la grasa, ahorita lo voy a tocar más adelante y su relación con la regla de 15 por 15. Y ahorita van a ver por qué regla de 15 por 15 sí habla de 15 gramos de hidratos de carbono y 15 minutos, o sea, el tiempo. Y tiene que ver principalmente también con su uso, sobre todo cuando el paciente consume alcohol. Es una pregunta muy común en la consulta. Hay que recordar que en ninguna consulta pues vamos a recomendar realmente el consumo de alcohol, pero en el caso de su uso, en el caso de su consumo, hay que recordar al paciente que el alcohol es un hipoglucemiante porque contiene etanol. El etanol reduce la glucosa. Recomendación, nunca consumirlo sin una ingesta de algún tipo de carbohidrato en su acompañamiento. El control de la hipertensión es muy común en la diabetes. Casi todos los pacientes con diabetes en algún punto de su vida cursan con hipertensión
al igual que la dislipidemia. El consumo de potasio en este caso será un tema relevante, dado que existe esta relación de la bomba sodio-potasio, lo cual puede ayudar a que haya mejores controles en los pacientes con hipertensión y ni se diga en el caso de la diabetes con hipertensión. Anteriormente ya se ha hablado mucho acerca de qué tipo de carbohidrato y su uso. Muchas personas hablan acerca de eliminar alimentos de índice glucémico. Luego se empezó a hablar acerca de la carga glucémica. Pero desde hace tiempo ya se ha dejado claro que en la dieta con el paciente con diabetes, lo que realmente importa, o vaya, lo que es una prioridad o lo más importante sobre las demás cosas, es el total de carbohidratos que el paciente esté consumiendo en su dieta. Es decir, no significa que sea imposible hablar de este tema con el paciente y educarlo acerca del índice glucémico, la carga glucémica, pero no pueden ser más importantes que el total, ¿ok? Si tratamos de educar al paciente a reconocer este tipo de alimentos, puede ser un beneficio adicional, pero no va a ser por encima del total de carbohidratos que se está dando en la dieta. Existen dietas inclusive en la diabetes que pueden tener efectos positivos versus otras dietas que no son tan convencionales. Ahorita pues, se habla mucho acerca de dietas cetogénicas, se habla mucho de dieta intermitente, se habla mucho de ayunos, etcétera. Pero al final hay que tomar en cuenta, hay que entender que si una de esas dietas tiene un efecto en la reducción de la glucosa, muchas veces se debe principalmente a el efecto que tiene al momento de la pérdida de peso con el paciente. Cualquier paciente que pierda del 3 al 5% de peso va a tener un impacto en sus controles de presión arterial, de glucosa, de dislipidemia. Y recordando también que esto principalmente se debe al final al déficit calórico de la dieta y no tanto a cómo fue ejecutada o los patrones que tengan, que se adjudiquen maravillas metabólicas en su tratamiento. ¿Okay? Otra herramienta importante que se debe de vigilar es que el paciente entienda qué hacer en caso de hipoglucemia, recordando que en el caso de COVID-19 puede haber mayor desestabilización de la glucosa y al momento de querer estabilizar o ajustar las dosis, también se pueden dar casos donde se vaya la mano y puede haber escenarios donde haya mayor incidencia de hipoglucemia. Para este tipo de situaciones hay que siempre enseñar al paciente a que utilice la regla de 15 por 15, donde utiliza una carga de 15 gramos de carbohidratos y al momento de ingerirla, espera 15 minutos para ver si la hipoglucemia ha sido corregida. Es decir, si un paciente tiene menos de 70, la acción que debe tomar es utilizar alguna porción de los alimentos ya mencionados, esperar 15 minutos y verificar que su glucosa esté arriba de 100. Si la glucosa está menor a 100, hay que repetir el mismo proceso hasta que llegue a esa cifra de control. Y siempre vigilar que las cargas de carbohidratos o los equivalentes como fruta o algunos cereales no se combinen con grasa porque la grasa lentifica la acción de la glucosa al momento de querer corregir la hipoglucemia. En COVID y en diabetes, pues ya sabemos los alimentos que nos hacen daño, ya sabemos los cuales tenemos que evitar más. Jorge Vargas nos va a hablar del tema ahorita, estoy seguro que ahí no tengo que meterme yo, pero aún así yo creo que todos concordamos en que no existen alimentos prohibidos, solo cantidades adecuadas. La carga total de carbohidratos en el paciente va a ser lo más importante, ¿ok? Siempre y cuando exista variabilidad, siempre y cuando pues no haya necesidad de prohibir un alimento en específico, sino que más bien eduquemos para que sean conscientes de sus cantidades correctas, de su uso correcto, va a tener mucho más peso en el control glucémico que estar prohibiendo cosas. Eso generalmente termina mal en el paciente. En el tema de su ejercicio, como les comento, es importante concientizarlos y, sobre todo,
hacerles entender que hoy más que nunca, en un ambiente donde hay COVID-19, el ejercicio es fundamental, porque no solamente va a ayudar al sistema cardiovascular, sino también los va a ayudar a, en dado caso de ser contagiados por COVID-19, tengan mejores controles. Muchos también se rehúsan a hacer ejercicio o tienen miedo de hacerlo debido al temor a la hipoglucemia. La mejor manera de eliminar el temor es entrenar al paciente, es enseñarlo a que se tiene que monitorear, es enseñarlo a que tiene que conocer las cifras de glucosa y tiene que saber qué hacer en determinadas cifras de glucosa, ya sea si tiene que comer algo, dado que, digamos, tiene una glucosa menor a 90 antes de entrenar, o si tiene cifras entre 90 y 150, o qué hacer en el caso de cifras entre 150 y 250 miligramos sobre decilitro. Muchos pacientes no saben cuáles son sus cifras de control. Harían bien en, desde el inicio de la primera consulta, dejarles en claro cuáles son. Porque a veces el paciente se va y uno cree que sabe cuando en realidad no es así. La mayoría de los pacientes solamente, tienen un dato y es que tienen que tener la glucosa menor a 100, ¿ok? Cuando en realidad desconocen cuáles son sus cifras antes y después de comer. Sobre todo hablando en diabetes tipo 2, la mayoría no se checa la glucosa postprandial, que para mí tiene un dato mucho más directo, de hecho es un dato mucho más directo con relación a la hemoglobina glucosilada, que también nos refleja un muy buen dato de control en el paciente con diabetes. La glucosa sanguínea es el eje fundamental en el paciente, el control que tenga, y es la medida a la cual le va a llevar a tener una guía de qué tan bien vamos. ¿Okay? Muchos pacientes creen que están bien porque se sienten bien, ¿ok? Y desconocen o no hacen conciencia de que la glucosa pues no duele. Y cuando la glucosa no duele, pues no le ponemos atención, ¿ok? Otros aspectos importantes en los momentos de día de enfermedad es vigilar una vez teniendo no solamente COVID, sino cualquier tipo de enfermedad, es aumentar los controles de glucosa, dado que pueden ser más irregulares. Nunca suspender la insulina, porque los pacientes muchas veces piensan que cuando un paciente se enferma de alguna infección, de alguna enfermedad, sobre todo en el caso de COVID-19, su primera reacción es suspender el tratamiento insulínico, cuando esto muchas veces no les va a ayudar en nada y puede aumentar el riesgo de que haya un menor control durante los inicios de la infección. Hay que recordar que se debe mantener hidratado, que no suspenda su ingesta de carbohidratos, que los carbohidratos no son malos, hacerle entender que él requiere una N cantidad y comer menos no le va a ayudar más del descontrol que ya pueda tener. Y habrá otras peculiaridades, sobre todo en el caso de diabetes tipo 1, sobre todo el tema de la medición de cetonas. Algunas conclusiones antes de finalizar es que, como les comento, la cantidad va a ser más importante inclusive que el tipo de carbohidrato. Conservar la masa muscular y la ingesta de proteína debe ser una prioridad en este manejo, sobre todo porque en tiempos de COVID, el paciente, muchos pacientes, no todos, pero muchos pacientes pasan demasiado tiempo aislados y esto puede llevar a que estén menos activos. Entonces hay que evaluar bien esa situación para hacer las recomendaciones pertinentes para que el paciente se mantenga activo, aumente inclusive en algunos casos la actividad física, dado que tiende a moverse menos, sobre todo cuando antes era activo por su trabajo y ahora pasa la mayor parte del tiempo en su casa. No existe una dieta perfecta para la diabetes, ya sea vegetariana, vegana, la dieta DASH, la dieta mediterránea, dieta intermitente, no importa, no hay una dieta mejor que otra. Lo que realmente va a importar más es que se haga un correcto cálculo de la dieta y se haga la educación permanente en el paciente para que se pueda adaptar fácilmente a esta, lo cual me lleva a la siguiente conclusión. Antes de COVID,
tener diabetes ya hacía que un paciente tuviera retos, ya hacía de su vida un poco complicada, vaya. Si no vamos a comparar enfermedades con otras, pero ahora con más razón, obviamente, hoy en día hay más estrés, hay más incertidumbre. Entonces, uno de nuestro papel, uno de nuestros propósitos o vaya, una de las prioridades que tenemos que tener en la consulta con el paciente es facilitarle más las cosas, facilitárselas más y no hacer de la dieta algo más difícil porque solamente lo vamos a estresar más y eso realmente no lo va a ayudar a tener un mejor control de su diabetes, hablando de una manera general de su control glucémico. Pues sin más por el momento, pues hemos llegado al final de la presentación. No sé, creo que hay una pregunta. Mike, ¿la contesto o nos esperamos al final? De una vez, ¿no? Yo, si Una quieres, vez. Ok, dice, buen día, mi pregunta es, ¿qué piensan acerca de llevar una dieta cetogénica en paciente con diabetes